Capítulo 1. La primera marca. La mañana del 3 de noviembre. Daniela se despertó con un ardor inusual recorriéndole el cuello. Al principio pensó que era una picadura, quizá una reacción alérgica. Pero cuando se miró al espejo del baño, lo que vio le paralizó la respiración, sobre su clavícula izquierda, como tallado con fuego y sangre. Aparecía un texto. No era un tatuaje. No era tinta. Era carne abierta, cicatrizando sin dolor. Y cuando el fuego devore la casa del justo, sabrás que el cielo ya no escucha. La frase latía, literalmente, como si cada palabra tuviera pulso. Daniela tenía 19 años, huérfana desde los 7, criada por las monjas del convento de Santa Eloísa en un pueblo donde lo sagrado y lo temido eran lo mismo. A los ojos del mundo, era una muchacha callada, invisible. Pero esa mañana, el velo de su anonimato empezó a rasgarse. Al mediodía, mientras caminaba hacia la panadería del pueblo, vio humo negro alzarse en el cielo. No era una chimenea, era la casa de don Aurelio, el diácono local, envuelta en llamas. Nadie había encendido fuego esa mañana. Nadie entendía cómo ocurrió. Y sin embargo, el fuego se había desatado, tal como lo decía su piel. ¿Qué te pasó ahí, hija?, le preguntó Sor María, al ver la marca. Daniela dudó. No podía explicarlo. No podía decir que se acostó con la piel limpia y despertó marcada por una profecía sangrienta. Esa noche, bajo la sábana áspera del convento, Daniela oró con más miedo que fe. Pidió respuestas. Suplicó no volver a soñar. Pero el sueño llegó igual. Un túnel de sombra, una voz sin boca, y un susurro que le dijo al oído: no escribes tú, yo te escribo. Al día siguiente, una nueva frase apareció en su costado derecho. Más larga, más profunda. Como si alguien, o algo, estuviera redactando un evangelio prohibido en su propia carne. Daniela gritó, pero nadie respondió. En el convento, todas dormían, o fingían hacerlo, porque esa misma noche, Sor Teresa, la monja más anciana del convento, se arrodilló frente a una cruz cubierta por una tela negra y murmuró con voz temblorosa: ha comenzado otra vez. Y esta vez, no hay nadie para detenerlo. Capítulo 2. La voz en el sueño. Esa noche, Daniela no durmió. Fingió hacerlo, apretando los párpados, rezando cada Ave María con la desesperación de quien espera que las palabras sean escudo. Pero a las 3:13 a.m., el aire se volvió espeso. El silencio, antinatural, y el frío, casi sagrado. Entonces sucedió. La voz regresó. No era un sonido. Era una presencia que hablaba desde dentro. Como si su alma escuchara algo que su cuerpo no podía resistir. Estás siendo escrita, Daniela. No temas al dolor, es el precio de ver. Despertó con un sobresalto. Sudorosa, jadeante y sangrando. Un nuevo texto surcaba su omóplato izquierdo. Cuando el agua bendita huela a azufre, los justos sabrán que su fe ha sido comprada. Al amanecer, Daniela se encerró en la sacristía, buscando una Biblia antigua, desesperada por encontrar alguna referencia, alguna frase que le probara que no se estaba volviendo loca. Pero no. Esas palabras no existían en ningún texto sagrado, ni en español, ni en latín. Eran nuevas, pero no para todas. Desde un rincón oscuro, Sor Teresa apareció sin hacer ruido. En sus manos, temblorosas, sostenía un pequeño relicario cerrado con una cadena rota. No eres la primera, hija, pero tal vez seas la última. Daniela la miró sin entender. ¿Qué soy? La anciana monja se acercó, con lágrimas cayendo silenciosas. Eres el pergamino vivo, la carne que sustituirá al papel, el testamento que arde para abrir los ojos de los ciegos. Esa tarde, el sacerdote Esteban visitó el convento. Venía por la noticia del incendio, pero su mirada se detuvo en Daniela apenas cruzó la capilla. Sintió un estremecimiento inexplicable. Cuando intentó tocarla para bendecirla, su mano se quemó. Literalmente, la marca en la espalda de Daniela humeaba. Esteban cayó de rodillas. Balbuceaba oraciones, pero ninguna salía completa, como si las palabras sagradas se le atragantaran. Y en su pecho, bajo la sotana, un pequeño crucifijo se partió en dos. Esa noche, en el diario del convento, Sor Teresa escribió con tinta roja: la voz ha regresado. Ella ya no escribe, ella es escrita.
Capítulo 3. El sacerdote que no pudo rezar. El padre Esteban no volvió a pisar la capilla desde aquel día. El fuego invisible que lo hirió al tocar a Daniela dejó más que una quemadura, dejó grietas en su fe. Lo encerraron en la habitación de retiro del convento, donde pasaba horas murmurando frases sin sentido, con los ojos perdidos y la mirada de quien ha visto algo que nunca debió mirar. Pero Daniela sí volvió a la capilla. Y cuando sus rodillas tocaron el suelo, no fue para rezar, sino para preguntar en silencio: ¿qué soy? Esa noche, por primera vez, la sangre no escribió palabras, sino un símbolo, un círculo incompleto con una cruz invertida en el centro. Estaba grabado sobre su pecho, justo encima del corazón. Las monjas comenzaron a temerla. Unas dejaron de hablarle. Otras murmuraban en los pasillos que el demonio la había elegido. Pero Sor Teresa no la soltaba ni un segundo. Tú no eres de ellos, ni del mundo, ni del infierno, le decía. Eres del lugar que aún no ha sido revelado. A las 3:33 a.m. Daniela volvió a soñar. Esta vez no fue solo una voz. Fue una visión. Un altar cubierto de carne viva. Un sacerdote sin rostro leyendo pasajes de su piel. Monjas llorando sangre. Una Biblia cerrándose sola, negándose a abrirse. Al fondo, una figura encapuchada sosteniendo una pluma hecha de hueso humano. La voz dijo: lo escrito en ti no se predica, se recuerda, porque ya ocurrió, en el futuro. Al día siguiente, el padre Esteban se levantó de su cama y caminó, tembloroso, hasta el oratorio. Las monjas lo siguieron en silencio. Quería confesar, pero cuando abrió los labios para orar, de su boca no salió oración, sino ceniza. No puedo, gimió, con la garganta seca. Las palabras no me pertenecen. Me han sido robadas. Al mirar a Daniela, cayó de rodillas. Tú llevas lo que antes nos sostenía, y ahora lo destruyes. Y lloró, no de miedo, de fe rota. Esa noche, Daniela descubrió una nueva marca, esta vez escrita en el interior de su muslo izquierdo. Las letras ardían, pero no dolían, y decían: cuando los santos enmudezcan, hablarán las elegidas, pero el precio será el alma. Capítulo 4. El espejo del convento. El convento de Santa Eloísa siempre fue frío, pero esa mañana amaneció con un silencio helado, más pesado que la piedra de sus muros. Las hermanas habían cubierto todos los espejos con sábanas blancas, siguiendo una antigua superstición del monasterio: cuando una presencia habla a través de los reflejos, el alma corre peligro de fragmentarse. Pero Daniela necesitaba ver, no su rostro, sino lo que vendría. Entró a escondidas en la antigua habitación de las novicias, clausurada hace años, donde aún quedaba un espejo ovalado, alto y rajado por el centro. Le quitó la sábana lentamente. El cristal la recibió con una imagen que no era suya. No estaba sola. Al otro lado del reflejo, en vez de su figura, vio una habitación más oscura, más antigua, y sobre una cama idéntica a la suya, otra mujer dormía. Tenía su mismo cuerpo, pero las marcas en la piel eran diferentes. Eran futuras. Frases aún no escritas en su carne aparecían ya en la de esa figura. Frases como: cuando el reflejo te mire antes de despertar, la hora del juicio habrá comenzado. Daniela retrocedió, pero el espejo no la soltaba. El reflejo comenzó a moverse por sí solo, y la otra ella abrió los ojos. Corrió hasta la celda de Sor Teresa, temblando, balbuceando sobre la visión. Pero la monja solo le tomó las manos y le mostró un viejo cuaderno encuadernado en cuero. No es la primera que ve más allá del vidrio, pero eres la primera que aún puede escribir su final. El cuaderno contenía dibujos, esquemas, símbolos, todos iguales a los que aparecían en la piel de Daniela. Uno en especial la hizo temblar: una figura humana con los ojos tapados, la boca cosida, y un espejo en lugar del pecho. ¿Quién era ella?, susurró Daniela. La que vino antes. ¿Y qué le pasó? Sor Teresa bajó la mirada. El reflejo la escribió desde adentro. Esa noche, Daniela intentó no dormir. Se ató las muñecas a la cama. Pero el sueño no necesita permiso. Y cuando la oscuridad la envolvió, no soñó con voces. Soñó con cristales rotos cayendo sobre un altar, y un espejo que no mostraba su reflejo, sino su cuerpo sangrando. En el futuro, al despertar, sobre su piel, una nueva frase ardía: el espejo no miente, solo revela lo que aún no te atreves a aceptar. Capítulo 5. La cicatriz de la Madre Superiora. La Madre Superiora Verónica no era una mujer de fe blanda. Desde hacía 3 décadas,
Gobernaba el convento como una muralla de oración y disciplina, indiferente al miedo, al rumor, al temblor de las novicias. Pero esa mañana, al ver a Daniela cruzar el claustro con la espalda descubierta y las marcas aún frescas, se detuvo en seco, como si hubiese visto a un fantasma, o algo peor, un recuerdo. «Cúbrete», le ordenó con voz dura, pero sin firmeza. Daniela la miró sin moverse. «Usted ya lo ha visto antes, ¿verdad?» Durante la misa. La madre Verónica no alzó la voz. No cantó. No consagró. Solo temblaba. Después del ramen, encerró a Daniela en su despacho. Y por primera vez en años, cerró la puerta con llave desde dentro. «Escúchame bien, niña», dijo con un susurro áspero. «Las marcas que llevas no vienen de Dios». «¿Entonces de quién?» La mujer no respondió. Se sentó. Arremangó lentamente la manga izquierda de su hábito. Y dejó al descubierto una cicatriz larga, curva, antigua, justo sobre su bíceps. Era tenue, pero claramente visible, un fragmento de escritura, idéntica a la que Daniela llevaba en la piel. «El cuerpo escrito será el primer altar del fin». Daniela tragó saliva. «Usted también. No como tú. A mí solo me fue entregada una frase. Una única noche. Y después, nunca más». «¿Por qué a mí sí?» La madre superiora bajó la cabeza. «Porque tú no viniste a recordar. Tú viniste a continuar». Esa noche, la madre Verónica se despertó con un presentimiento. Cruzó los pasillos descalza hasta la celda de Daniela. Y la encontró dormida. Pero no sola. Un humo rojo, denso como sangre evaporada, flotaba sobre su cuerpo. Y en su piel, una nueva línea se escribía sola, letra a letra, como quemando desde adentro. Cuando la que fue tocada una vez intente detener lo que arde, será escrita de nuevo, por la fuerza. La madre superiora se llevó la mano al brazo. La cicatriz estaba latiendo. A la mañana siguiente, mientras todas rezaban el rosario, la madre Verónica se desmayó en pleno claustro. Y cuando la desvistieron para asistirla, el horror se hizo presente. Su cuerpo entero estaba cubierto de palabras antiguas, como si los años hubiesen estado esperando este momento para reescribirla. Daniela lo supo entonces. Nadie escapa. Ni las que... Capítulo 6. El visitante sin rostro. El portón del convento nunca se abría después del Ángelus. Era regla antigua, inquebrantable. Pero esa noche, a las 2:07 a.m., se escuchó el sonido de los goznes cediendo. Despacio, como si la madera se inclinara ante alguien que no necesitaba llamar. Sor Carmen fue la primera en oírlo. Salió con una vela en la mano, temblorosa, buscando una razón lógica. Pero lo que vio al llegar al recibidor congeló la cera en el aire. Un hombre alto, vestido de negro, de pies a cabeza. Pero lo más aterrador no fue su silencio, fue su ausencia de rostro. Donde debía haber ojos, boca, nariz, solo había una superficie lisa, como piel de recién nacido estirada sin rasgos. Sin embargo, Daniela, que se había despertado en el instante exacto en que él cruzó el umbral, sintió que la estaba mirando. El visitante no habló, pero todos lo escucharon. Dentro de cada cabeza, una voz, grave, antigua, ajena al tiempo. Ella ha sido elegida para aportar lo que ustedes callaron. Ustedes son la herida. Ella, la apertura. La madre superiora, aún con las marcas nuevas palpitando en su cuerpo, cayó de rodillas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero su voz apenas fue un hilo. «No puede ser tú. Tú fuiste sellado». El ser sin rostro inclinó ligeramente la cabeza. Y entonces Daniela entendió, aquello no era un ángel, ni un demonio. Era una voz encarnada. Una voz sin necesidad de garganta. Cuando se volvió hacia ella, Daniela sintió que algo se rasgaba dentro de su pecho. Como si su alma, no su cuerpo, estuviera siendo escrita desde el centro. Su piel ardía. No una frase, no una palabra, un mapa, una figura circular, como un sello antiguo, comenzó a formarse sobre su estómago. Y dentro de él, líneas invisibles vibraban, como si una arquitectura divina estuviera marcándola como un portal. Sor Teresa gritó. Corrió hacia el visitante con un crucifijo en alto. «¡Fuera de esta casa! Por la sangre del Cordero! Te lo ordeno». Pero antes de alcanzarlo, se detuvo. Su cuerpo se endureció. Los ojos abiertos, fijos, y una palabra emergió de su garganta como un suspiro final. «Chamae». El cuerpo de Sor Teresa cayó como piedra. Muerta. Sin herida. Sin explicación. Como si el nombre hubiese sido más pesado que su alma. El visitante se volvió hacia la puerta. Capítulo 7. El segundo evangelio. Daniela no habló durante días. Desde la visita del ser sin rostro. Su mirada se había hundido en un abismo que nadie alcanzaba.
Dormía con los ojos entreabiertos, como si no se atreviera a cerrarlos por completo. Y cuando lo hacía, murmuraba frases en un idioma que no era latín, ni griego, ni ningún dialecto terrenal. Las monjas, aterradas, rezaban sin cesar, pero el cielo no respondía. Una madrugada, mientras las campanas del convento tañían solas, aunque nadie las tocaba, Daniela despertó con el pecho empapado en sangre. No era una herida, era una nueva escritura. Pero esta vez, no era una advertencia, era una declaración. Y vendrá un segundo evangelio, escrito no por hombres ni ángeles, sino por carne viva que aún no ha muerto. Las letras, rojas y vibrantes, cubrían desde su esternón hasta el ombligo, como si su piel hubiera sido convertida en un manuscrito profético. La Madre Superiora, ya doblegada por las marcas que la consumían, ordenó el aislamiento absoluto de Daniela. Nadie debía verla, tocarla, ni siquiera pronunciar su nombre. Pero era tarde. El rumor había traspasado los muros del convento, y llegó al Vaticano. Una semana después, un grupo de 3 hombres vestidos de negro cruzó el umbral del convento sin previo aviso. No llevaban cruces, llevaban maletines. Uno de ellos, alto, con voz quebrada y ojos que no parpadeaban, pidió ver a la portadora. No es humana, dijo. Es escritura viva. Si no se controla, su mensaje romperá los pilares. La madre Verónica intentó negarse, pero su cuerpo respondió por ella. Una nueva marca ardió en su brazo, como si su resistencia activara otra parte de la profecía. Mientras los hombres del Vaticano examinaban a Daniela, uno de ellos, el más joven, tocó sin querer la nueva escritura. En ese instante, una visión lo invadió. Gritó, cayó al suelo, y desde su boca salió una frase imposible. Los ángeles no fueron los primeros mensajeros. Hubo otros, y Daniela es su último eco. El silencio fue absoluto, hasta que Daniela habló. No elegí ser esto, pero ya está escrito. ¿El qué?, preguntó uno de los enviados. Ella alzó la mirada. El final de su evangelio, y el comienzo del mío. Esa noche, las páginas de todas las Biblias del convento comenzaron a despegarse solas. Una por una, volaban, ardían, y en el aire, con ceniza. Capítulo 8, la noche del ángel invertido. El 24 de diciembre. Mientras en todo el mundo los fieles preparaban altares de esperanza, el convento de Santa Eloísa se sumía en una vigilia de sombras. No habría misa, no habría cánticos, solo silencio, y la espera. Daniela ya no dormía, tampoco hablaba. Su cuerpo era un manuscrito abierto, y su piel, un evangelio en constante reescritura. Las frases mutaban por sí solas, cambiaban palabras, se completaban unas a otras como si un ente invisible editara un plan que nadie había aprobado. Esa noche, exactamente a las 11:11 p.m., los vitrales de la capilla comenzaron a vibrar. El aire se volvió espeso, y los cirios, aunque no estaban encendidos, comenzaron a derretirse como si una llama invisible los lamiera. Y entonces descendió. No cayó del cielo, emergió desde el altar, un ser de luz ennegrecida, de alas hacia abajo y rostro cubierto con una venda manchada de sangre. Su voz no fue un estruendo, fue un lamento contenido por siglos. El nombre que me dieron fue Luz, pero fui hecho sombra por negarme a obedecer. He regresado, no para destruir, sino para recordarles que Dios no es único, solo es el primero que escribió. Las monjas, una a una, cayeron de rodillas. La Madre Superiora, apenas reconocible por las cicatrices proféticas, intentó levantar un crucifijo, pero el símbolo se deshizo en sus manos como sal bajo la lluvia. El ángel se acercó a Daniela. Tú no viniste a salvar, viniste a desbloquear. ¿Desbloquear qué? El juicio no es un evento, es una puerta, y tú eres la llave. El ser colocó su mano invertida sobre el vientre de la joven. La marca del segundo evangelio comenzó a girar, como un sello activado. Y entonces, del cuerpo de Daniela, brotaron voces, voces de otras mujeres, de otros tiempos, de otras lenguas, todas ellas diciendo lo mismo. Lo que nos callaron, ella lo escribirá. Las paredes del convento comenzaron a sangrar, no de sus grietas, sino de los cuadros colgados, de las imágenes santas que, poco a poco, iban cerrando los ojos, una por una, hasta que todo quedó ciego. Antes de desaparecer, el ángel giró hacia los presentes y pronunció su última frase. Este lugar ya no es tierra consagrada, es el prólogo del tercer día, el día donde el verbo ya no será carne, sino testigo. Y así, mientras en el resto. Capítulo 9, el cuerpo como altar. Durante siglos, los altares han sido de piedra, fríos, firmes, inmutables.
Pero esa semana, en Santa Eloísa, un nuevo altar comenzó a latir. Y tenía forma humana. El cuerpo de Daniela ya no era carne común. Estaba cubierto, de cuello a tobillos, por versículos que nadie había leído antes. En una lengua que parecía arder solo al mirarla. Los textos se movían. Respiraban. Como si cada frase esperara ser activada por alguien, o por algo. Las monjas dejaron de acercarse. Algunas, incluso, se arrancaron los hábitos y huyeron al bosque en silencio. Pero otras, se quedaron. No por devoción, por adoración. Sor Clara, antes la más escéptica, fue la primera en arrodillarse ante Daniela. Limpió sus pies con lágrimas. Besó la marca que brillaba sobre su abdomen. Y comenzó a recitar pasajes que nunca había leído en ningún libro. No sé cómo los conozco, susurró. Pero están dentro. Daniela no hablaba. No comía. No parpadeaba. Solo brillaba. Y cada noche, a la misma hora, una nueva sección del segundo evangelio aparecía sobre su piel. Como si la profecía se escribiera con la tinta de su sangre. Los enviados del Vaticano seguían allí, observando, registrando, debatiendo en voz baja. Uno de ellos, Padre Luca, propuso un acto radical. Si el cuerpo es el altar, debemos consagrarlo. ¿Con aceite?, preguntó otro. No, con sacrificio. Esa misma noche, uno de los enviados desapareció. Y al amanecer, sobre la espalda de Daniela, apareció una nueva línea en la escritura viviente. El primero fue entregado, no por traición, sino por hambre de lo eterno. A partir de entonces, cada desaparición en el convento era seguida por un nuevo versículo. Como si alguien, o la propia Daniela, necesitara almas para continuar escribiendo lo prohibido. Sor Clara y otras 2 monjas comenzaron a celebrar una misa cada medianoche. No usaban vino ni hostia. Usaban una gota de sangre que brotaba sola del ombligo de Daniela. Y la llamaban la sangre del verbo que no pidió ser verbo. Una noche. Capítulo 10. El Vaticano responde. La noticia no tardó en llegar a Roma. Las grabaciones secretas. Los informes redactados con manos temblorosas. Las fotos prohibidas de una joven cuyo cuerpo se escribía solo. Todo llegó a la Santa Sede. Y el Vaticano reaccionó. No con rezos. No con bendiciones. Sino con silencio. Un silencio que precede a las decisiones más oscuras. La tarde del 6 de enero. Un helicóptero negro sin insignias descendió a las afueras del convento. De él bajaron 3 hombres cubiertos con sotanas rojas, sin rostro visible, acompañados por un baúl de madera oscura sellado con 7 cerraduras metálicas. Uno de ellos, el más alto, habló con la Madre Superiora en un dialecto eclesiástico que ya no se enseña en los seminarios modernos. Solo una frase fue comprendida por quienes escuchaban desde lejos. No venimos a salvarla. Venimos a contener lo que ella desató. Dentro del baúl, llevaban un objeto envuelto en cadenas bendecidas con sangre de mártires. El Codex Sanguinem. Un libro que no debe ser leído. Ni siquiera abierto. Según leyendas internas del clero. Fue dictado por un ángel caído antes de su extinción. Y su única función era reconocer y sellar la carne profética falsa. Esa noche, encerraron a Daniela en la cripta bajo la capilla. No por castigo, por miedo. Su cuerpo ya no parecía humano. Las frases brillaban incluso en la oscuridad. Algunas letras flotaban apenas sobre su piel. Como si no quisieran tocarla por completo. Los hombres del Vaticano abrieron el Codex. No lo leyeron. Lo acercaron a Daniela. El libro comenzó a arder. Sin fuego. Desde dentro. Y en la página central apareció, escrita con sangre fresca, una sola palabra. Legítima. El más joven de los 3 cayó de rodillas. Lloraba. No de fe, sino de reconocimiento. No podemos sellarla, susurró. No es un error. Es cumplimiento. El más anciano lo abofeteó con fuerza. Entonces el dogma ha muerto. Afuera, las estatuas del convento comenzaron a llorar. Pero no lágrimas. ¿Ceniza? Y desde el campanario. La campana, sellada desde hacía 30 años, sonó por sí sola. Una sola vez. Y en la piel de Daniela, una frase más emergió. Cuando suene la campana sin manos, sabrán que ya no hay pastor. Ni ovejas. Solo silencio antes del nuevo verbo. Al amanecer, el baúl estaba vacío. Capítulo 11. La misa sin Dios. El domingo amaneció sin sol. Las nubes no eran grises, eran negras como tela de luto. ¿Quieres? Inmóviles. Como si el cielo se negara a mirar lo que estaba por suceder. En el convento de Santa Eloísa. La capilla había sido vaciada de todo símbolo cristiano. Las imágenes de santos, crucifijos, rosarios y Biblias fueron quemadas sin ceremonia alguna. No quedaba ni un vestigio del antiguo altar.
Solo quedaba Daniela, tendida boca arriba sobre una mesa de mármol. Desnuda, silenciosa, escrita, a las 12 en punto, cuando antes se celebraba la Eucaristía. Las puertas se cerraron solas, las velas se encendieron sin fuego, y comenzó la misa. Pero no fue dirigida por ningún sacerdote. Fue la propia Madre Superiora Verónica quien se acercó al cuerpo de Daniela, con el rostro cubierto por un velo negro y un cuchillo ritual en la mano. Si Dios ha abandonado su palabra, dijo con voz firme, nosotras adoraremos a la que arde. La misa sin Dios fue una ceremonia al revés. La señal de la cruz fue hecha invertida. El Padre Nuestro fue sustituido por una oración en una lengua que ninguna garganta debía pronunciar, pero que todas murmuraban como si la recordaran desde el útero. Y en lugar del pan consagrado, tomaron de la sangre que brotaba sin cesar de la marca sobre el corazón de Daniela. No había transubstanciación, había encarnación, no del cuerpo de Cristo, sino del Verbo que había regresado sin pedir permiso. Durante el cántico final, el cuerpo de Daniela comenzó a elevarse lentamente. No levitación angelical, era una ascensión lenta, dolorosa, como si algo desde dentro la arrancara del mundo. Y en el techo de la capilla, las frases comenzaron a copiarse, tatuándose en piedra, verso por verso, sangre por letra. Entonces, alguien entró, una niña, descalza, empapada por la lluvia, con los ojos blancos. Nadie la conocía, pero todos sabían que no había llegado por azar. La pequeña se acercó a Daniela y susurró, aún no termina, faltan 3 frases. Y al decirlo, 3 mujeres cayeron muertas al suelo. Una era Sor Clara. Capítulo 12, el despertar del versículo prohibido. La noche cayó como un manto de plomo sobre el convento. No hubo estrellas. No hubo luna. Solo un vacío suspendido en el cielo. Como si el universo contuviera el aliento ante lo inevitable. Daniela no despertó. Pero tampoco dormía. Su cuerpo seguía inmóvil sobre el mármol del altar. Aunque ahora no parecía de carne. Era pergamino vivo. Latiente. Cubierto por un último espacio sin escritura. Un pequeño hueco justo sobre el hueso frontal de su frente. La última línea aún no había llegado. Pero todos lo sentían, estaba por aparecer. La niña, aquella de los ojos blancos que había interrumpido la misa impía, no se había ido. Deambulaba por los pasillos con los pies descalzos, entonando una canción sin melodía, hecha de sílabas rotas y ecos antiguos. Sor Ágata, una de las pocas monjas que aún mantenía la cordura, la detuvo con miedo. ¿Quién eres? ¿Niña? Ella respondió sin pestañear. No soy quien escribe. Soy quien debe leer. A las 3:03 a.m. El aire del convento cambió de densidad. Las paredes comenzaron a sudar salmuera. Las campanas tañeron solas, pero esta vez en reversa. Y entonces, sin grito, sin luz, sin ceremonia, la última frase apareció, tallada con fuego invisible sobre la frente de Daniela. Sangró, pero la sangre no cayó. Flotó en el aire, dibujando las letras para todos los presentes. Era una advertencia, era una condena, era una apertura. Quien lea esta línea no solo verá el final, lo despertará. Los enviados del Vaticano, aquellos que aún respiraban, cayeron de rodillas. Uno de ellos se sacó los ojos con sus propias manos, gritando, no debe leerse, no debe oírse, ni siquiera pensarse. Pero ya era tarde. La niña se subió al altar, colocó su pequeña mano sobre la frente de Daniela, y leyó en voz alta. 3 palabras, una lengua imposible, una vibración que rompió las vidrieras desde adentro, que partió los cálices, que agrietó la tierra bajo los cimientos del convento. Y entonces, todo se detuvo. No como si el tiempo se pausara, sino como si la existencia misma hubiese sido suspendida entre 2 latidos cósmicos. En ese silencio sobrenatural, el cuerpo de Daniela se arqueó con fuerza. Sus ojos se abrieron, pero no eran suyos. Eran ojos antiguos, que ya habían visto el fin, y que ahora estaban aquí, para volver a escribirlo. En el diario secreto de Sor Ágata. Se hallaría después. Escrito, capítulo 13, el cuerpo como portal. El tiempo ya no avanzaba en Santa Eloísa. No como antes. Los relojes dejaron de marcar las horas. Las sombras no obedecían al sol. Los días y las noches se superponían como si la lógica del mundo hubiese sido reescrita desde dentro del convento. Y en el centro de esa anomalía, seguía ella, Daniela, pero ya no era solo portadora, ni víctima, ni elegida. Era umbral. Desde que la niña de ojos blancos pronunció la última frase escrita en su frente, Daniela había comenzado a descomponerse y recomponerse al mismo tiempo. Su piel se abría como páginas. Las palabras que la cubrían se despegaban solas y flotaban en el aire como mariposas negras.
buscando dónde posarse. Y donde caían, la realidad se doblaba. Una monja que tocó una de esas palabras fue absorbida por la pared. Sin grito, sin rastro. ¿Otra? Simplemente se desvaneció en su reflejo. No eran castigos. ¿Eran? Transiciones. La Madre Superiora, ya demente, rodeaba el altar recitando letanías al revés. Había arrancado sus propios ojos y los había ofrecido en una copa. Si ella es el portal, Que se abra del todo, que lo antiguo cruce, que lo escrito se haga carne, pero no humana. Los enviados del Vaticano, o lo que quedaba de ellos, intentaban contener lo incontenible. Uno de ellos fue hallado colgado del campanario con una inscripción en latín arcaico tatuada en el pecho. No detendréis lo que fue escrito antes de que el verbo existiera. A las 3:33 a.m. Una grieta apareció en el aire, justo sobre el cuerpo de Daniela. No en la pared, en el aire, como si el espacio se rasgara. Y desde ese hueco, comenzaron a oírse voces. Miles. Todas susurraban al mismo tiempo en diferentes idiomas que no existían, pero que todos comprendían. Susurros que no necesitaban ser pronunciados para doler. Somos los escribas sin cuerpo. Fuimos silenciados. Ella nos abrió. Ahora. Escribiremos con ustedes. De pronto, Daniela se incorporó. Sus ojos estaban completamente negros. Su boca, sellada con sangre. Pero su pecho brillaba. Y las letras que emergían de él comenzaban a grabarse en el suelo del convento. El portal se abría más. Las paredes se torcieron. Las estatuas cayeron hacia adentro. El altar se partió como un huevo. Y dentro, no. Capítulo 14. El fin no es el final. Durante años, la existencia del convento de Santa Eloísa había sido ignorada por el mundo exterior. Un punto en los mapas que nadie visitaba. Una grieta en el tiempo religioso. Pero eso cambió en cuestión de horas. El 21 de enero. A las 4:04 a.m. Miles de Biblias en diferentes continentes comenzaron a cambiar sin ser tocadas. No era impresión. No era error de imprenta. Las palabras, ante los ojos de sacerdotes, feligreses y escépticos, se reordenaban solas. Versículos conocidos de pronto decían cosas que no encajaban con la teología, ni con el idioma, ni con la lógica humana. Ejemplos. Y el verbo se hizo carne, pero no fue reconocible. No todo lo que brilla en los cielos proviene del cielo. El último evangelio no se leerá. Se encarnará. El Vaticano colapsó en pánico silencioso. Documentos secretos fueron retirados. Archivos antiguos, sellados desde el siglo IV, se abrieron con desesperación. Se buscaban pistas, fragmentos, advertencias. Y entre ellos, se halló una carta olvidada por siglos, escrita por un monje ciego que profetizó: cuando la escritura viva despierte, todo lo revelado será irrelevante, y el juicio vendrá no como castigo, sino como corrección. Mientras tanto, en Santa Eloísa, Daniela ya no estaba, o más bien, estaba en todas partes del convento. Su forma física había desaparecido, pero cada piedra, cada pared, cada hoja, cada reflejo, todo, susurraba su nombre en voces múltiples. Y lo más inquietante, las monjas que habían muerto, comenzaron a regresar. No como zombies, no como espíritus, sino como portadoras de frases nuevas. Frases que nadie había escuchado jamás, y que parecían venir de un futuro que aún no había ocurrido. Una de ellas, Sor Clara, con los ojos completamente plateados, fue vista en medio del claustro, escribiendo con sangre en el suelo. La fe fue un ensayo. El verbo, un borrador. Ahora comienza el texto final. Y al terminar, se desintegró en letras sueltas, que volaron con el viento hacia los cielos. En el mundo, los efectos se multiplicaban. Crucifijos lloraban palabras en vez de sangre. Estatuas abrían los ojos y repetían versículos inexistentes. Niños nacían con fragmentos de escritura sobre la piel. La misma tipografía que alguna vez cubrió a Daniela. La humanidad no enfrentaba el apocalipsis. No era el fin. Era un reinicio editorial de la existencia. Un reescribir del alma humana desde... Capítulo 15. Lo que fue corregido. Nadie supo cómo ni cuándo regresó Daniela. No llegó caminando. No apareció entre llamas. Simplemente estuvo allí, sentada en el altar reconstruido del convento, rodeada por el eco de un silencio que no era ausencia de sonido, sino de tiempo. Estaba vestida con un manto blanco cubierto de símbolos que cambiaban con cada parpadeo. Su rostro era el mismo, pero sus ojos eran anteriores a la creación. Afuera, el mundo se retorcía lentamente. No explotaba, no colapsaba, se reestructuraba, y cada nuevo evento parecía obedecer una gramática desconocida, como si un nuevo idioma gobernara la realidad.
Los relojes ya no funcionaban con horas, sino con versos. Las oraciones ya no se recitaban con fe, sino con memoria. Porque la nueva religión no exigía creer, exigía recordar. Daniela alzó la mirada. Frente a ella, los últimos en pie, la Madre Superiora Verónica, completamente desfigurada por las marcas. Uno de los enviados del Vaticano, temblando con una Biblia en blanco entre sus manos. Y la niña de ojos blancos, ahora de pie junto a Daniela. Ya no como testigo, sino como discípula. ¿Qué eres? Preguntó el enviado. Sin voz, Daniela sonrió con una dulzura que dolía. No soy lo que esperaban. No fui elegida por Dios, ni por el diablo. Hizo una pausa, y las paredes respiraron con ella. Fui enviada, por el error original, el que distorsionó la historia, el que torció el verbo y convirtió la memoria en mito. La Madre Superiora cayó de rodillas. ¿Entonces, todo esto fue para corregir? No, Daniela negó con ternura. Fue para recordar lo que nunca debió olvidarse. Y entonces alzó la mano. Del centro de su palma brotó una luz sin color, sin forma, una frase pura, anterior al lenguaje. Y al tocar el suelo, esa frase reescribió la historia. En un abrir y cerrar de ojos, las guerras que habían destruido naciones nunca ocurrieron. Las religiones se fusionaron en un solo recuerdo compartido. El dolor, la culpa, el miedo, fueron editados. La humanidad despertó con la certeza de que algo se había corregido, aunque no sabían qué. Y en el convento de Santa Eloísa, nada quedaba. Solo una inscripción tallada sobre la piedra donde una vez estuvo el altar. Aquí se corrigió el verbo. Aquí se recordó la verdad. Aquí comenzó lo que siempre debió ser. La niña caminó sola por el bosque, llevando en brazos un libro sin tapa. En su interior, todas las páginas estaban en blanco, excepto la última. Y en ella, una única frase. Epílogo, la página en blanco. Décadas después, nadie recordaba el nombre Daniela como una persona. No estaba en los libros, no en los registros eclesiásticos, ni en las bases de datos digitales. Había sido borrada, no como castigo, sino como parte de la corrección final. Y sin embargo, cada vez que alguien soñaba con letras flotando en la oscuridad, cada vez que un niño nacía con símbolos sobre la piel, cada vez que un texto sagrado cambiaba una palabra sin razón aparente, el mundo susurraba su eco. En una pequeña escuela perdida en las montañas, una niña dibujó en su cuaderno una figura, una mujer con los ojos cerrados, el cuerpo cubierto de frases, y un espejo en lugar del corazón. La maestra le preguntó, ¿quién es ella? La niña respondió, sin levantar la vista, es la que corrigió a Dios. En algún rincón olvidado del mundo, una iglesia abandonada comenzó a vibrar. Las paredes, cubiertas de moho y polvo, mostraron una grieta que no estaba ahí la noche anterior. Una grieta de la que emergía una sola hoja de papel, suspendida en el aire, sin anclaje, sin explicación. Y sobre esa hoja, escrita en un idioma que el alma entendía aunque la mente lo negara, una sola oración. Aún queda un último error, pero esta vez será corregido desde dentro de ti. La hoja cayó, se desintegró antes de tocar el suelo, y el mundo parpadeó. Solo un instante, suficiente para que alguien, en algún lugar, comenzara a soñar con tinta.